Hoy quiero, con el favor de Dios, hablar un tema que está basado en el libro de Efesios o la epístola a los Efesios en el capítulo 5, verso 14. Efesios 5, versículo 14. Dice este texto: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vuelvo a leer la cita. Efesios 5, verso 14, nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este es un texto, pues, interesante, importante. Habla en tres aspectos, tres momentos, etapas en las que podemos estar como personas, como individuos. Y yo quiero, pues, invitarte a través de este estudio a que tú identifiques en qué área estás de estos tres puntos que nos habla la epístola de Efesios. Vamos a estar viendo este tema. El tema es despiértate tú que duermes. Podríamos darle ese título, pero en realidad, pues bueno, faltan algunos aspectos también importantes que menciona este mismo pasaje, ¿no? Sobre el hecho de levantarse, el hecho de que Cristo nos va a alumbrar. Estas son dos aspectos también muy importantes de este pasaje. Y bueno, pues en realidad el objetivo de este estudio, amado, es que podamos entender nuestra condición, nuestra situación espiritual, y pues estemos buscando la ayuda de parte de Dios en nuestras vidas. Yo creo que es un tiempo donde necesitamos mucho de Dios, y yo quiero decirte, no solamente un domingo, no solamente estas horas que estamos en este lugar, seguramente mañana lo vas a necesitar, al rato, en la noche, antes de irte a descansar, los siguientes días de la semana, el martes, miércoles, son momentos en donde necesitamos realmente mucho de Dios, y a lo mejor no solamente tú y yo lo necesitamos. Si tú estás consciente de tu alrededor, las personas que están ahí contigo, pueden ser tus hijos, el esposo, la esposa, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Son personas que también necesitan mucho a Dios en sus vidas, y esto, amado, pues lo transmito porque ahí es donde Dios quiere también ayudarnos a entender la necesidad de otros, pero también, amado, que entendamos que seguramente Dios nos está buscando, nos ha estado llamando para que podamos también transmitir su gracia, la luz de Dios, el favor de Dios a otras personas. Así es que yo quiero invitarte, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él nos hable a través de este mensaje a cada uno de los que estamos en este lugar, los hermanos y amigos que escuchan esta transmisión también, que estarán escuchando seguramente también, que Dios estará hablando a sus vidas. Dios, gracias te damos, Señor, gracias por esta hora, este día, Señor, este mediodía en el cual podemos, Señor, ya alabar tu nombre, bendecirlo, Señor, exaltarte. Tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Y Padre, realmente cortos estamos cortos, Señor, con todo lo que podemos declarar a ti, Señor. Tú eres digno de toda exaltación. Pero, Señor, también queremos, Señor amado, además de reconocer quién eres tú y lo hermoso que eres, también queremos, Señor amado, pedirte que nos ayudes. Estamos necesitados de ti, Señor. Requerimos una visitación especial, particular de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, háblanos por tu palabra, porque tú eres el que das vida a todos, Señor. Tú eres el que sustentas todas las cosas. La creación hasta este día está de pie, Señor, por tu misericordia y gracia, Señor. La humanidad no ha sido distinto, Señor. Tú lo has sostenido. Pero, Señor, queremos pedirte que venga vida, Señor, vida tuya en medio de esta tierra, esta generación, a través de lo que haces en tu iglesia, de los que hoy escuchamos tu palabra.
Que seas tú glorificado, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Leemos nuevamente este texto, dice Efesios 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, pues este es un texto importante que nos habla la Escritura sobre el plan de Dios, el propósito que tiene Dios también en estos tiempos. Primeramente nos hace referencia a un tiempo o necesidad de despertar. Y pareciera que los que estamos aquí estamos despiertos, ¿verdad? ¿Quién estaría durmiendo? Pues quizás la persona que ahorita está en su cama, en su casa, descansando, o si pensamos del otro lado de la tierra, del otro lado del mundo, hay personas que ahorita están durmiendo porque es de noche de aquel lado, y bueno, seguramente estarán en un sueño. Algunos estarán hasta soñando distintas cosas. Bueno, eso pensamos sobre las personas que se les hace este llamado. Despertar es a una persona que se encuentra, pues en algún momento está durmiendo. Y yo quiero hablarte de ese estado. En primera instancia quiero hablarte de este estado, el estado, o sea, un estado de una persona dormida. Obviamente no se está refiriendo a personas que en un sentido literal estén durmiendo, que estén cerrando los ojos, a veces hasta estamos roncando, estamos ahí buscando cobijarnos, taparnos, dependiendo la condición, o queremos realmente quitarnos todas las cobijas a causa del calor que hay, buscamos la comodidad. No estamos hablando en un sentido literal, este pasaje está hablando obviamente en un sentido, en un contexto espiritual, el estado espiritual en el que se puede encontrar la persona. Y esto, amado, la verdad es que es importante que nosotros lo comprendamos, porque hay muchos en las iglesias o fuera de las iglesias, quiero decirte y aclararlo, hay inclusive gente dentro de las iglesias y por supuesto gente fuera de las iglesias que podrían estar en un estado así, en un estado donde se encuentran dormidos. Y mira, si entendemos el contexto, también el apóstol Pablo le está hablando, o el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo a una iglesia, haciendo un llamado para que ninguno esté durmiendo en el tiempo en el que estamos viviendo, y ese es el llamado. Entonces es un llamado que no es exclusivo para un inconverso, para una persona que está distante de Dios, alejada de Dios, sino para todos los que tenemos la oportunidad de escuchar el evangelio. Entonces aquí es donde tenemos que entender, amado, que este primer estado espiritual, un estado donde la persona está durmiendo, se refiere a un contexto espiritual donde el dormido no alcanza a entender muchas de las cosas que están sucediendo en su entorno. Y ahora reitero, pues entonces esa persona puede estar tanto en la iglesia y obviamente pues fuera de una iglesia, es decir, que no es miembro de una iglesia, que no busca la presencia de Dios, que no busca a Dios, que no tiene en su corazón, en sus pensamientos a Dios, pues con mayor razón seguramente estará durmiendo ante el estado espiritual de él y de los que están en su entorno, y además me refiero en un sentido general, ya hasta en la misma sociedad en la que él se está desarrollando. Porque ve cómo vive una sociedad, vemos cómo se desarrollan las cosas dentro de una sociedad donde se busca el pecado, donde se inclinan por las pasiones, donde se legitimiza el pecado, donde se le quiere llamar al pecado derecho, el derecho que tienen las personas. Bueno, entonces tendríamos que decir que todos los aspectos que la Biblia establece como pecado también serían derechos de las personas. Imagínate que fuera un derecho el homicidio, que fuera un derecho pues el adulterio, que fuera un derecho todos esos aspectos. Estamos viviendo una sociedad donde, mira, con la bandera, con el lema, con la pancarta de la frase derecho, se quiere legitimizar lo que obviamente no es un derecho, lo que la Biblia no establece como un derecho. Y esto, amado, pues es muy importante entenderlo porque estamos en este contexto.
No estamos en un lugar diferente, estamos viviendo en un contexto social de ese tipo, donde acrecenta, donde el mismo Señor Jesucristo dijo, la maldad se multiplicaría, donde dijo el Señor Jesucristo que esa maldad estaría multiplicándose, y esto sería parte de las señales que acompañan o que preceden a su retorno, los tiempos finales, como también se le conoce en la Escritura. Entonces, amado, ese es el contexto en el que estamos viviendo, pero tristemente esto también lo que genera es que venga un estado de adormecimiento espiritual en las conciencias, en la mente, en el espíritu, en el alma de las personas, haciendo alusión hacia lo divino, lo espiritual, lo santo, lo verdadero, lo justo, lo eterno, lo de Dios. Y en esa área, amado, es donde precisamente el apóstol está haciendo un llamado a tanto a la iglesia como a las personas que escucharan ese mensaje. Entonces, vamos a ver, yo quiero hablarte aquí de algunos aspectos que dejan ver lo que sucede cuando alguien está dormido en un sentido espiritual. Vamos a tomar algunas analogías hablando del estado de dormir, de un estado donde la persona duerme físicamente. Y bueno, el primer aspecto es que cuando una persona está durmiendo, no se da cuenta de ese entorno, ni siquiera se da cuenta de que está durmiendo, es decir, no se percata de ese estado en el que se encuentra. Por ejemplo, si alguien le llama en esa persona que está durmiendo, si alguien le llama, le hace alguna llamada, pues puede ser que definitivamente ni se percate quién le está llamando. Puede oír voces ahí alrededor, es decir, están las voces más bien alrededor de él, pero él no entiende lo que están hablando las personas que están en su entorno. Y en un sentido espiritual, amado, eso sucede en la vida de una persona. Por ejemplo, hablarle de Dios cuando la persona está dormida espiritualmente, hablarle de la vida eterna, hablarle de Jesús, hablarle de que Cristo vino a este mundo, hablarle de que Él tiene un alma que tendrá que ir a dar cuentas delante de Dios, son cosas que a veces el hombre no comprende, no alcanza a entender. ¿Sabes por qué no lo entiende? Porque precisamente está en un estado donde está dormido espiritualmente. No entiende lo eterno, lo del Espíritu, lo de Dios. Y ese estado, amado, es sumamente delicado. Es un estado donde la persona puede estarse hablando, le pueden estar hablando, comunicando diferentes cosas importantes, necesarias. ¿Qué sucedería si una persona está dormida y definitivamente tú procuras ayudarla porque ves que a lo mejor un insecto ponzoñoso, algún animal ahí se está acercando a su cuerpo y lo va a picar, y la picadura de esa bestia va a ser mortal, mortífera para él, y tú le adviertes, le haces un llamado, le estás hablando, pero esa persona no despierta? Seguramente tú te alarmarías y subirías el tono de voz y empezarías ahí a hablarle con cierto grado de exhortación, con urgencia, diciéndole: despiértate porque estás corriendo un grande peligro. Pero la persona no despierta. Imagínate ese estado en una persona. La verdad es que esto sucede en muchas personas. A las personas a veces se les hace referencia sobre Dios, sobre la eternidad, el juicio eterno, que un día la muerte viene a nosotros, tenemos que estar listos para partir, y a veces la persona dice: es que eso es lo que dice esa persona, pero no creo que sea tan importante. No es tan interesante, no es algo de alarmarse. Eso es lo que él piensa, eso es lo que ellos creen, eso es lo que la religión piensa. Y así a veces con esos conceptos la gente lo que hace es disipar ese llamado de alerta, de urgencia que se le está haciendo. Aun cuando a la persona a veces se le menea, ¿no?, para tratar de despertarlo, porque no ha oído a tu voz, no ha escuchado tu voz, no ha escuchado esos llamados, a veces hasta esos gritos de alerta, de alarma que ha habido sobre él. Ten cuidado porque algo te va a pasar. Esa persona a veces se le sacude para que despierta.
para que se dé cuenta de lo que está sucediendo en su entorno. Pero mira, amado, ¿qué sucedería con una persona a la cual aún ni siquiera moviéndola? Y bueno, yo creo que en un sentido literal hay personas que duermen tan profundo que no escucha la voz de la persona que le llama, no despierta ante un meneo, a lo mejor hasta somnolientamente despierta y dice, sí, ahorita lo hago, ahí voy, pero queda otra vez perdido en ese sueño. En un sentido espiritual, amado, así hay muchas personas que están durmiendo a su necesidad espiritual y a los tiempos que estamos viviendo. Están durmiendo ajenos, como dice la Escritura, ajenos a la vida de Dios, insensibles a lo eterno, sí, con sus oídos sumamente cerrados y no de alguna manera quizás en una actitud rebelde, o sea, no porque sea una actitud rebelde estar tapando ahí los oídos, sino más bien porque hay una indiferencia, hay una insensibilidad, hay una apatía, hay una condición donde la persona definitivamente no le muestra atención ni interés a las cosas espirituales, y eso refleja, amado, el hecho de que está dormido espiritualmente. Mira, si somos honestos, yo creo que los hermanos que estamos aquí presentes podríamos decir, así estaba yo. Yo me encontraba de esa manera. Yo era una persona que estaba sumamente dormida en el sentido espiritual. Pero no solamente podemos recordar, reconocer eso, y por lo cual ahora podemos darle gracias a Dios que nos sacó de ese estado espiritual. Pero si pensamos, amado, en las personas que están a nuestro alrededor, a lo mejor hay un familiar, un hijo tuyo, un esposo, la esposa, una persona que se encuentra así en el ámbito espiritual. Y bueno, amado, pues cuánto necesitamos orar por esas personas para que sean abiertos sus oídos, y no solamente sus oídos, sino su corazón pueda oír la voz de Dios y ellos sean despertados. Porque algo muy importante es lo que vamos a ver más adelante, el llamado, dice ahí, por lo cual dice. ¿Quién dice? Dios es el que dice. Dios es el que lanza el llamado diciendo, despiértate. Dios es el que hace ese llamado diciendo, despiértate. Y sabes, esto es algo muy importante, anticipa una promesa de parte de Dios, que Él es el que despierta a esa persona que está en ese estado espiritual. Si alguien está durmiendo aquí, por favor, yo le encargo que usted lo despierte. Pero lo que sabemos que en el sentido espiritual, es Dios el que viene a despertar espiritualmente a esa persona que necesita ser despertada. Esto también nos deja ver que Dios, amado, busca despertar al dormido. Porque definitivamente, amado, nosotros corremos un peligro muy grande. Y si estamos dormidos, la verdad es que vamos a recibir el mal y el daño. Entonces, ese primer estado, este estado más bien espiritual de una persona dormida, no se percata, no se da cuenta de lo que está en su entorno, no se alcanza a entender inclusive a sí mismo dormido, no se concibe así dormido. Es un estado muy particular, muy especial. A veces el hombre se ha dedicado a estudiar ese estado donde hay una transición del subconsciente y lo consciente, y dice, pues ese hombre no alcanza a entender que está dormido. Así es en el ámbito espiritual, amado. Segundo punto, también ese estado espiritual es cuando una persona, amado, a veces toma la actitud de anhelar ese momento de dormir, y por eso, por ejemplo, en los hoteles, pues hasta a veces hay una frase donde dice no molestar. Así pareciera que la gente cuando está durmiendo tiene ese lema, no molestar. A la persona le gusta estar así, dormida.
está gustoso, lo disfruta, deleita estar en ese estado. No me molesten, estoy dormido, estoy aquí ocupando, estoy en un momento que es muy importante para mí, y definitivamente a veces hasta las personas toman ciertas posturas y condiciones. Mira, ya sabes que cuando estoy durmiendo no me gusta que me interrumpan. Bueno, amado, refleja el hecho de que las personas les gusta ese estado y parece que tienen un deleite. Y así sucede en el ámbito espiritual. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están dormidas y al intentar ayudarle, una persona, un cristiano, un hijo de Dios, ayudarle a entender su condición, su necesidad, a veces hasta pone ese lema, esa pancarta, esa frase delante de ti diciendo: mira, no me molestes. No me hables de eso. Yo no quiero escuchar esas cosas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no lo quiere escuchar? Porque está dormido. Está dormido en ese sentido espiritual. No quiere oír sobre la vida eterna, no quiere oír el mensaje de Cristo, no quiere oír la importancia de que Él tiene que arrepentirse de sus pecados, no quiere oír acerca de ese lugar que habla la Escritura, que es un lugar de gloria, hermoso, donde está el Señor Jesucristo, donde allá ya no hay más enfermedad, no hay más tristeza, no hay más angustias, no hay más aflicción. Él no le interesa esas cosas porque está dormido a esas cosas, y el hecho de oír a lo mejor que tiene que arrepentirse, que tiene que dejar las cosas de este mundo, me refiero al pecado, los placeres y esas cosas, dice: no me molestes, yo así estoy cómodo, así me gusta. No me molestes con esas cosas, con esas frases, con ese mensaje. Y amado, definitivamente hay personas que están así, en ese estado, dormidos. Por más que uno les quiera avisar, ellos desean no ser molestados. Yo quiero decirte que esto es algo que nos topamos. Y te topas, a lo mejor te enfrentas con esto, lo ves ahí en tu casa, lo ves con compañeros en el trabajo, en la escuela, en la calle, gente que está en ese estado espiritual y obviamente pues no quieren ser molestados en esa condición. Ahora, también es importante entender, nunca el objetivo del evangelio, amado, es agredir, insultar y ofender a las personas. Eso es muy importante entenderlo, aclararlo tanto para creyentes como para no creyentes. Nunca el evangelio busca agredir, ofender, insultar, menospreciar a la persona. Pero hay una realidad: las verdades duelen. Y a veces cuando el hombre se le declara su verdad, su condición, se siente ofendido. Eso va a ser normal. Es decir, es normal que el hombre se sienta de esa manera cuando es descubierto o anunciado su pecado, su falta, su vida, cómo ha sido su vida ante los ojos de Dios. El hombre se siente agredido, ofendido, se siente a lo mejor molestado, pero nunca el evangelio tiene como propósito molestar al hombre. Todo lo contrario. El evangelio, lo que nos dice la Escritura es que son ¿qué? Buenas noticias. Buenas noticias. Pero obviamente, imagínate esa persona que está ahí bien acurrucadito en su cama, a lo mejor de un día de trabajo que tuvo, una jornada muy pesada, el colchón a lo mejor de los mejores colchones, o la mejor hamaca, dependiendo dónde esté, busca tener lo mejor para estar ahí durmiendo, estar ahí reposando, descansando, sintiendo alivio, y de repente alguien viene y lo empieza ahí a menear, a hablar y a decir, pues está perturbando algo que él quizás anhelaba tener. Está perturbando su descanso, está perturbando ese tiempo de sueño, y entonces esa persona pues se va a sentir molesta, se va a sentir a lo mejor hasta agredida. Bueno, yo quiero decirte, la realidad es que el pecado ha producido esa condición en nosotros.
El pecado ha propiciado ese estado en nosotros de estar dormidos y que cuando viene alguien a querernos despertar, tú te sientes ofendido, tú te sientes agredido. ¿Por qué? Porque la Biblia al borracho le llama borracho, no le llama enfermo alcohólico. Porque la Biblia al que tiene amoríos no le llama aventurero, le llama adúltero. Y a lo mejor esas verdades son las que entran como una daga en el corazón del hombre. Y se siente agredido, ofendido. Bueno, pues es que las cosas deben de ser atendidas como son. Imagínate que los médicos empezaran ahorita a querer fabricar un lenguaje con el cual ahora nos estén queriendo decir que el cáncer, o sea, es una enfermedad sumamente agresiva, peligrosa, pues es una enfermedad que pues va a ser difícil de curarla, y encuentre a lo mejor una palabra, un concepto un poquito diferente, no tan duro. Diría la persona: no, pues no me la suelte así, doctor. ¿Por qué no me la dice más tranquilo, más ahí suavecita las cosas? Bueno, a veces para que el hombre entienda su condición y la gravedad de su estado espiritual, el hombre necesita entender que tiene que cambiar de ciertas vidas, o sea, de cierto estado de vida. En una ocasión un doctor le decía a un paciente, bueno, pues que por mucho tiempo le habían ya anunciado peligros y problemas por la condición de vida que llevaba. Era un fumador compulsivo, un fumador pues muy activo. Y pues un día le dijo el doctor: pues bueno, el día que usted me vuelve a visitar acá, si no deja ese hábito, pues prepárese, tráigase también su ataúd, porque yo no sé cuánto tiempo más usted va a vivir así. Y entonces parecía una forma muy grotesca, grosera del médico, pero la verdad es que la persona no ha entendido la gravedad de su enfermedad o de su condición. ¿Por qué? Yo creo que hay personas que podrían entender de una forma más sencilla, pero hay personas que definitivamente están tan dormidas en el ámbito espiritual, amado, que no han querido despertar a ese estado espiritual. ¿Y sabes quiénes son los que no han querido despertar a ese estado espiritual? Los que más fácilmente se molestan cuando tú les dices algo en relación a su vida. Esos son los que son más difíciles de despertar a su estado espiritual. Tienen una necesidad, la necesidad es despertar a su estado espiritual, y todavía cuando alguien quiere ayudarles, se ofenden. Yo quiero decirte, Dios te quiere ayudar, y a veces tú te has sentido ofendido por Dios. Tú te sientes ofendido. A veces sientes que Dios es malo contigo. A veces piensas que Dios es un ser así cruel, que es un ser que está esperando el momento, el mínimo error tuyo para darte a lo mejor de rayos, enviar centellas, fuego, azufre del cielo para castigarte. Estás concibiendo un Dios que no nos habla la Escritura en un sentido que está esperando ese instante, ese momento. Sí, la Biblia habla de que Dios castigó a generaciones y pueblos. Previamente hubo momentos de misericordia para esa generación. Y la gente, amado, en este tiempo definitivamente lo único que se ha dado cuenta es concebir a un Dios cruento. Bueno, la realidad es que Dios te ha hablado de una manera más especial, porque Dios le ha hablado al hombre a través del Hijo, dice la Escritura, y el mensaje del Hijo fue el mensaje de amor en la cruz, el mensaje de salvación, de donde Jesús ha declarado y ha dicho: bueno, yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados, arrepiéntete, ven conmigo, acércate a mí, yo ya he dado mi vida por ti. Ese es el mensaje que vemos en el Evangelio, y es un mensaje de amor. Pero a veces hasta ese mensaje enoja a las personas. Sí, enoja porque también implica un costo. El costo es que tú tienes que renunciar a tus placeres, a tu pecado. Y eso a veces es lo que le disgusta al hombre. Entonces, a veces el hombre está en ese estado diciendo: no me molesten. Otro estado que refleja también esta condición de
adormecimiento espiritual es cuando una persona particularmente esto es más en la iglesia, amado, cuando una persona siempre está soñando que va a hacer grandes cosas para el Señor. Siempre está soñando que va a hacer grandes cosas para el Señor. Yo creo que ese estado físico donde el hombre tiene un tiempo, un periodo de descanso, a veces está acompañado de sueños y yo creo que si eligiéramos qué sueños son los que tú prefieres, no, pues te quedarías con los sueños buenos que has tenido, esos sueños bonitos, esos sueños que te han transmitido cosas buenas en tu vida. Desecharías las pesadillas y todas aquellas cosas que a lo mejor perturbaron, afligieron tu descanso en ese momento. Te quedarías con las cosas buenas. Y más si te soñaste a lo mejor que pues estrenabas carro, ¿no? Te soñaste si a lo mejor estabas, no sé, en un lugar muy especial, muy grande, en donde la gente estaba toda contenta, feliz, vivías momentos felices. Yo me quedo con esos sueños. Si a lo mejor tu sueño estrenabas una casa, dices, no, pues yo me quedo con esos sueños. Es decir, en ciertos momentos a veces los sueños nos llevan a proyectarnos en cosas que no tenemos y que a lo mejor anhelaríamos tener. Esos sueños, amado, a veces es la manera en cómo vive inclusive algún creyente o una persona que dice que es cristiana. Aquella persona que siempre está pensando en sí, diciendo voy a hacer grandes cosas para el Señor. Pero a veces queda solamente en el anhelo, en el deseo, en la plática con un hermano, con otro hermano. A veces queda solamente en el hecho de contarlo y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y solamente quedó en ese sueño, amado, proyectándose en un sueño, en una aspiración, pero no se concretó. A veces eso, ¿sabes qué nos hace ver, amado? ¿O qué debería de hacernos ver? De reflexionar sobre nosotros si no estamos durmiendo en nuestro estado espiritual. Qué bueno que estemos aquí. Levantamos nuestras manos, adoramos al Señor, cantamos. A lo mejor anhelamos que más cosas vengan de parte de Dios para tu vida, para la iglesia, para otras personas. Piensas en tu familia y qué bueno que haya esos proyectos, esos anhelos. ¿Quién de nosotros no quiere ver aquí a su familia? ¿Quién de nosotros no quiere ver que tus hijos puedan conocer a Dios, estar en la salvación? ¿Quién de los jóvenes, por ejemplo, que están aquí, no anhelarían que el Señor les ayudara a alcanzar esos metas y esos objetivos que a lo mejor están buscando los jóvenes como sus sueños? Terminar una carrera, a lo mejor prepararse, poder salir adelante, etcétera. Muchas aspiraciones. ¿Y cuántos jóvenes no anhelarían que eso se cumpliera? Bueno, yo quiero decir que todas esas cosas, mientras sean en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, Dios podría precisamente afirmar esos pensamientos y dirigirte en esa dirección. Pero, amado, la realidad es que hay una parte que te corresponde a ti, algo que me corresponde a mí. No es dichos, no solamente son dichos, promesas, palabras. Implica consagración, implica oración, implica negación, implica que tú te humilles delante de Dios y que le digas, aquí estoy yo, Señor. Que dejes de ver lo que otros hacen o no hacen. Que dejes de pensar, si otro se levanta, yo me levanto. Que dejes de buscar si se hace algo bien o no se hace bien, sino más bien que tú te levantes con la dirección de Dios para servirle y que Dios cumpla el propósito que está buscando también hacer en ti. ¿Sabes? Los sueños que a veces el hombre tiene, particularmente si es cristiano, es creyente, a veces sueña con muchas cosas. Sueña que el evangelio llegue a muchos lugares. Bueno, ¿qué estás haciendo para que el evangelio llegue a muchos lugares? ¿Qué haces para que el evangelio llegue a otros lugares? Vamos un poquito más en lo personal. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado hasta este día en tu vida? Ese evangelio, esa palabra te ha llevado realmente a comprometerte con Dios.
¿O hay aspectos en tu vida donde todavía estás titubeando? ¿Ha sido el trabajo el que te ha envuelto? ¿Ha ganado más el trabajo que la palabra de Dios en tu vida? ¿Ha ganado más algún pecado, área en tu vida que la misma palabra de Dios? ¿Ha ganado más tiempo a lo mejor en tu vida? Muchos otros aspectos que no son la palabra de Dios, la oración, las cosas espirituales. Entonces mira, nuestros sueños pues solamente son sueños de una persona que está dormida espiritualmente. Aunque parecieran sueños con buenos propósitos, aspiraciones santas, justas, piadosas, pero proceden de un corazón que no ha alcanzado a entender su condición espiritual. No ha habido compromiso quizás. Si tú eres un cristiano, no hay un compromiso de ti para con el Señor. Si tú eres una persona que estás acercándote a Dios, amado, ¿cuánto tiempo tienes buscando a Dios en la iglesia, acercándote a escuchar el mensaje? ¿Hasta dónde has dejado que la palabra de Dios gobierne tu vida? De lo que tú has oído, de las palabras que has escuchado, del mensaje que Dios ha enviado a tu corazón. ¿Qué lugar le has dado a ese mensaje en tu corazón? ¿Hasta dónde has permitido que la palabra de Dios esté limpiando, gobernando, corrigiendo, haciéndote tomar una dirección correcta en tu vida? ¿Hasta dónde tú has permitido eso? Bueno, yo quiero decirte que si nosotros no atendemos a estos puntos que estoy mencionando, entonces estaremos soñando. Estaremos soñando en que somos cristianos, en que somos grandes cristianos y además en que lograremos grandes cosas para Dios. Pero la realidad, amado, es que estamos dormidos. Estamos dormidos. Dice la Escritura, amado, que hay un hombre que deseaba construir una torre y de repente pues quiso empezarla, pero a lo mejor por no hacer el cálculo se dio cuenta que no le iba a terminar de hacer. ¿Cómo sería observado esa persona? Pues seguramente no sería una inspiración, no sería un refrán para motivar, sino para advertir. Miren ese hombre que se propuso construir una torre, pero no la terminó porque no calculó. Y amado, a veces como cristianos así estamos, es decir, este punto lo estoy mencionando porque quizás nosotros como cristianos necesitamos ver nuestras aspiraciones, que no queden solamente en el anhelo y en el deseo, sino en el compromiso y en el trabajo para que se logren llevar a cabo. El trabajo que requerimos hacer como hijos de Dios, buscando su presencia, orando unos por otros, orando por esta tierra, orando por nuestra iglesia, orando por nuestras familias, buscando a través de estos medios la ayuda de Dios. Inclusive aquí hago un llamado a los presentes. Amado, ¿cuánto necesitas como padre de familia tomar esa determinación por tu familia, por tus hijos, por tu esposa? Orar por ellos, pelear por tu familia, instruir y dirigir de la manera correcta a los tuyos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Otro aspecto también, amado, es entender que la persona que está durmiendo dirá, ¿qué tiene de malo dormir? Ese es otro aspecto. El dormido dice, ¿qué tiene de malo dormir? El que duerme espiritualmente trata de justificar ese estado. Y en eso vemos cómo el hombre busca justificar muchas de sus acciones. Muchas de sus acciones el hombre busca justificar. ¿Qué tiene de malo dormir? Bueno, una persona que empieza a justificar las acciones de su vida, amado, es una persona que está durmiendo en un sentido espiritual. A veces justifica sus palabras, lo que ve. No tiene nada de malo que yo vea esto.
No tiene nada de malo que yo escuche estas cosas. No tiene nada de malo que yo pues esté con estas personas, y son personas que a lo mejor te inducirán a hacer cosas indebidas, incorrectas. O la persona dice, no tiene nada de malo que yo esté chateando y mensajeándome con esta persona, que a lo mejor te va a incurrir a lo mejor una relación incorrecta, ilícita, no es adecuada, no es sana para tu vida, no es para tu momento, es decir, no es la persona, quizás no es el momento. Y dirá, ¿qué tiene de malo? Bueno, yo quiero decirte que cuando tendemos a justificar acciones que no son correctas en nuestra vida, eso habla de nuestro estado espiritual donde estamos durmiendo. ¿Qué tiene de malo dormir? Dice. Bueno, en otras palabras podemos decir, amado, que el sueño, ese estado, hablando en el sentido espiritual, el sueño afecta a que no escuches la voz de otros, pero también sobre todo la voz de Dios. El sueño, amado, puede traer también problemas cuando se lleva a cabo por tiempos prolongados. Cae en la persona en un estado donde se le llama pereza, donde la gente solamente está buscando dormir y está alterado en esos ciclos de dormir, a causa de que está obviamente pues haciendo cosas incorrectas, indebidas. No estoy hablando de personas que a lo mejor por cuestiones laborales tienen que estar como vigías, vigilantes, etcétera, sino personas que a lo mejor por ocio, por el afán, por otras cuestiones que realmente no tienen que ver con una cuestión lícita, las personas están obviamente cayendo en pereza. No son esforzados. Y bueno, la realidad es que el sueño, ¿cómo se contagia? Por ahí vemos que bosteza uno, ya bostezó otro, y luego el otro, y luego el otro. Estoy hablando del salón de clases, yo soy maestro y ahí veo eso. Aquí no lo veo, nada más en el salón de clases. Entonces, pues bueno, de alguna manera vemos que a veces el sueño se contagia. Bueno, en un sentido espiritual, yo quiero decirte que eso sucede también. Las personas están durmiendo y ese adormecimiento se contagia con otros. ¿Qué nos dice la Escritura? Más bien la Escritura nos llama, hermano y amigo, nos llama a velar y a orar. La palabra de Dios dice que un cristiano no puede estar dormido espiritualmente. Él tiene que estar velando y orando. Velando y orando. Eso es lo que Dios le dijo a Pedro ahí en el Getsemaní, diciéndole que él tenía que velar y orar. También la Escritura en Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, nos deja ver la vida de una virgen que representa la iglesia, que representa la vida de un creyente, de un cristiano, y esa persona tenía que mantener vigilante, con su lámpara encendida, atenta a lo que está sucediendo en su entorno, vigilante ante la situación que está viviendo, preparada, lista, porque en el momento vendría el esposo, el amado vendría, y obviamente se anunciaría el cortejo nupcial para poder llegar a la gloria con Dios. Pero una parte de esas vírgenes no estaba velando. Estaban despiertas, pero no estaban velando. Y yo realmente nos deja ver la Escritura que el estar despiertos implica dos cosas: estar velando, estar orando. Porque aunque la persona así físicamente tenga los ojos bien abiertos, pero en el sentido espiritual no alcanza a entender el entorno, es a causa de la falta de oración que hay en su vida. En tu vida espiritual, amado, a veces careces de dirección, a veces has tomado decisiones que te han generado conflicto y conflicto. Bueno, a lo mejor entiendes que tienes que tomar decisiones, pero no has estado orando. No has estado atento en la oración, velando y orando para que recibas la dirección correcta. Entonces, un cristiano no debe de estar durmiendo.
Hay algo también importante, quiero decirte que el que está dormido busca la comodidad. Busca esa comodidad y a veces es un estado tan complicado, tan difícil sacar a la persona dormida porque dice, no, este es mi lugar. No, este es mi rincón, esta es mi almohada, este es el pedazo de mi cama. De aquí nadie me lo mueva porque yo aquí me siento muy cómodo. Y ese estado, amado, de comodidad a veces le lleva a la persona a no querer que alguien más le diga cómo hacer las cosas. ¿Sabías que ese riesgo tenemos nosotros? Como iglesia, como cristianos, a veces pudiéramos acomodarnos. La iglesia a veces se acomoda en el sentido espiritual, se acomoda a rutinas, a monotonías. Ya oré, ya hice mi oración, ya leí la Biblia, ya cumplí, ya fui al culto, ya hice esto. Bueno, el hecho de que estemos aquí tiene como objetivo que en tu interior y en tu vida espiritual se traduzca en un beneficio. Propicie un beneficio espiritual en tu vida. Pero cuando cumplamos todos los ritos o ceremonias o costumbres o actos religiosos, pero no hay un beneficio espiritual, entonces estamos acomodados. Como la iglesia de la Odisea, que habla la Escritura en el libro de Apocalipsis. Aquella iglesia que estaba acomodada, tenía muchas cosas buenas, sentía que había sido bendecida en abundancia y decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Yo creo que en un sentido espiritual podrían decir, no, pues tenemos la palabra, tenemos la doctrina, tenemos reuniones, tenemos oración, tenemos esto, hay personas que están llegando a buscar la palabra de Dios, etcétera. Y la iglesia seguramente decía, somos ricos y no tengo necesidad de nada. Pero Dios los veía totalmente diferentes. ¿Cómo los veía Dios? Los veía como las personas más pobres y miserables. Ellos se sentían ricos, pero Dios los veía como las personas más pobres y miserables. Y Dios les aconseja que compraran un ungüento que se preparaba en aquella región que se llamaba colirio, que era un ungüento que se ponía en los ojos para tratar enfermedades infecciosas y algunos problemas oculares. Entonces era untado ese ungüento y las personas entonces eran aliviadas. Era un ungüento medicinal que tenía como objetivo ayudar a las personas a que pudieran recobrar su visión, su vista. ¿Qué les estaba diciendo Dios a esa iglesia? No están viendo las cosas como tienen que verlas. En otras palabras, como una persona dormida no está consciente, Dios le decía a esa iglesia, está durmiendo. Ese es el estado de adormecimiento. Bueno, yo quiero decirte que según lo que nos dice aquí Efesios, volvemos a Efesios capítulo 4, verso 15, es una persona que está durmiendo y a esa persona el mensaje de parte de Dios dice, despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. Primero necesitamos reconocer que estamos en ese estado. Y ahora, amado, lo segundo es escuchar que Dios es el que nos está hablando. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos está hablando. Y aquí es importante que tú tengas presente, amado, que Dios lo que está buscando en tu vida es llevarte a algo mejor. A lo mejor lo que tú estás viviendo, lo que tú consideras que ya has vivido, alcanzado, dices, pues gracias a Dios, esto ha sido lo mejor. Y con todo respeto lo digo aún, hermanos, quizás lo que tú estás viviendo dices, esto ya es lo mejor. Bueno, yo quiero decirte, Dios está viendo algo que tiene todavía muchísimo mejor para ti, y por lo cual nos dice, tanto a creyentes como a no creyentes, que nos despertemos de nuestros sueños y nos levantemos
Ese es el otro aspecto. Tienes que despertar, amado. Tenemos que despertar. Aún como iglesia tenemos que despertar a nuestra condición. Yo no sé si tú como cristiano te sientes pleno y te sientes lleno, satisfecho. Si no es así, amado, pues qué bueno, gracias a Dios que no te sientes satisfecho, porque ese estado nos impulsa a clamar, a pedirle a Dios dirección, ayuda, su intervención. Piensa en tu matrimonio, piensa tú como esposo en tu vida personal. ¿Estás venciendo las luchas, tentaciones y pruebas, o estás cayendo en cosas? Bueno, la pregunta es, ¿quieres quedarte en ese estado? Cayendo, tropezando, flaqueando, siendo derribado, vencido, derrotado por el pecado, los placeres. Seguramente no quiere Dios que estés en ese estado, y por lo cual a ti también Dios te dice, despiértate. Tienes que despertar de ese estado. No te conformes a ese estado. No te quedes ahí, porque Dios tiene algo mejor para tu vida, amado. El siguiente aspecto entonces es, una vez que entendemos lo que genera el estar dormidos, entendemos que Dios nos llama a despertarnos. El siguiente aspecto es que nos dice aquí, levántate. Levántate. Esta frase, amado, la vemos en diferentes momentos en la Escritura. Es una frase que es acompañada en distintos momentos, donde personas tenían que ser levantadas de ese estado espiritual. Y quiero hablarte de esos casos. Por ejemplo, uno de ellos es el caso de Lot. Hace algunas semanas hablábamos de la historia de Lot. Yo quiero solamente retomar lo que nos dice Génesis capítulo 19, verso 15. Génesis 19, verso 15 es un ejemplo de algunas personas que estaban dormidas y que tuvieron que ser despertados, pero en ese momento vemos también lo que ellos tenían que hacer. Génesis 19, verso 15, por favor. Dice aquí la Escritura: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Mira, aquí vemos un momento de una persona que estaba durmiendo. Por gracia divina, por intervención de Dios, la misericordia, el favor, la compasión de Dios vino a actuar en la vida de este hombre. Fueron enviados ángeles, casi que toman a Lot y lo toman de la mano para sacarlo de ese lugar, casi que diciéndote, levántate. ¿Por qué? Porque ese estado de adormecimiento en la vida de Lot le había llevado quizás hasta quedar pasmado, paralizado, no saber qué hacer, qué decisión ahora tomar en su vida. Y entonces los ángeles le dicen, levántate, toma tu mujer, tus hijas y huyan de este lugar para que no perezcan con el castigo de esta ciudad. Bueno, aquí vemos el ejemplo de un momento donde a una persona se le dice levántate. ¿Qué implica entonces levantarte? Empezar a hacer, o sea, actuar. Lo que Dios te ha estado hablando, amado, al decirnos Dios levántate, Él nos está llamando a obedecer lo que nos ha dicho hoy o nos ha dicho días atrás. Lo que Dios te ha hablado tiempo atrás en tu vida, lo que Dios ha ministrado en tu vida. Si tienes que perdonar, hay que perdonar. Si tienes precisamente que alejarte de una relación que está obviamente interfiriendo en tu paz espiritual, en tu relación con Dios, pues aléjate de esa persona que a lo mejor te está propiciando tropiezo y tropiezo en tu vida y generando ahí a lo mejor una situación donde tú estás cayendo y cayendo en el pecado. Aléjate de eso. Levantarse entonces implicaría, es un llamado a la obediencia. Y eso es lo que Dios nos está haciendo, amado. Dios nos llama a obedecerlo, a obedecer su palabra. Este es el caso de este hombre llamado Lot y le dicen, levántate. Pero mira, a veces no solamente tienes que ver por ti, sobre todo si tú eres un padre de familia. Si tú eres un padre de familia, obviamente la influencia que tú debes de tener con los tuyos.
Si eres una madre que estás a cargo de tu familia porque no hay un esposo, no hay esa persona que tendría que estar contigo, amada, pues tienes precisamente que ser esa influencia, pero no impositiva. No una influencia, no una autoridad que llega y se impone, sino que ganas el respeto. Ganas esa autoridad delante de tus hijos, delante de los tuyos, sirviéndolos, escuchándolos, amándolos, conociendo su necesidad, orando por ellos, siendo precisamente condescendiente o paciente, atento a su necesidad. Y cuando digo condescendiente, no me digo que te conviertas en cómplice, alcahuete, solapando, haciéndote a lo mejor, pues uno en actuar mal. No me refiero a eso, sino que seas precisamente una persona que con la gracia de Dios logres influenciar la vida de esa persona, también actuando con paciencia, con perdón. Entonces, yo creo que si somos cabeza de familia y tenemos influencia sobre otros, aquí vemos que no solamente nosotros tenemos que levantarnos, sino llevar a que otros también se levanten para seguir la voluntad de Dios. Gracias a Dios que aquí hay padres de familia, hay madres, y les animamos y les invitamos para que ustedes sigan trabajando con sus hijos, orando por ellos, influenciando sus vidas, hablándoles de las cosas de Dios, hablándoles de las historias de parte de Dios que están aquí en la Escritura. Usted tiene esa tarea y esa labor como padre de familia, además tiene ese privilegio. Es un privilegio que usted comunique esas verdades en los suyos, con los suyos. Cuán importante es hacer eso. El otro aspecto o el otro ejemplo también es un hombre llamado Jonás. A lo mejor usted escuchó de él también. Este hombre llamado Jonás. En Jonás capítulo 1 fue un hombre al cual se le llamó a levantarse. Le invito a ver este pasaje, Jonás capítulo 1, el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y mira qué hermosos son estos textos, porque cuando viene la palabra levántate al lado, lo que viene enseguida, pues nos está diciendo la relación que tiene esta palabra al decir levántate. En ese caso era Jonás, un hombre que estaba rebelde contra Dios, es decir, se había rebelado contra Dios. El capitán de ese barco le hizo un llamado de atención. Imagínate un inconverso, en este caso en una persona que no conocía al Dios verdadero, le llama la atención a un cristiano o a un hombre que es del pueblo de Dios, y le llama la atención por su estado espiritual. Yo creo que a veces eso nos puede suceder. A veces hasta somos reprendidos por otras personas que no son del pueblo de Dios, y amado, pues nos avergüenzan por el hecho de lo que ellos nos dicen, nos comentan. Bueno, pues yo creo que Dios usa a veces estos medios también para hacernos ver, despertarnos a nuestra condición espiritual. En ese caso, Jonás tuvo que ser despertado de esa manera porque estaba dormido por su rebeldía, por su pecado, es decir, por no querer obedecer a Dios. Dios lo avergüenza de esta manera con gente inconversa, y entonces el llamado, hasta podríamos decir, vino Dios usando a este capitán diciéndole: pues levántate y clama a tu Dios. Entonces el segundo aspecto que también tiene que ver con levantarnos es el clamar, amado, el clamar al Dios verdadero, o sea, la oración. Levantarnos implica que Dios te está llamando a que lo busques a través de la oración, que le busques a Él a través de la oración,
llevando tus causas, tus situaciones, tus tristezas, tu aflicción, aún tu fracaso o tu torpeza, o a lo mejor tu tropiezo en tu vida espiritual. Si caíste en algún pecado, llévalo delante de Dios, o sea, ponlo delante de Dios pidiéndole perdón con un corazón humillado, quebrantado, rogando de Él esa gracia, esa misericordia, esa restauración. Porque este es un ejemplo en la misma vida de Jonás. Jonás, a pesar de su rebeldía, a pesar de no querer obedecer a Dios, Dios lo tuvo que tratar. Y mira, lo que vemos es que Dios restauró la vida de Jonás. Estando en el vientre del pez, clamó con un corazón arrepentido. Él se sentía en las profundidades del Seol y pidió perdón, amado. Y Dios lo restauró. Entonces, amado, pues cuán importante es a través de la oración estar pidiéndole a Dios por aquellas cosas que tú necesitas levantarte, para cortar, para dejar, para influir en los tuyos, para tomar acción, para que hagas lo que Dios te está hablando en tu vida espiritual, amado, que Él concrete, que Él haga. Pero obviamente al decir que Él haga, no lo esperes que Él lo haga todo. Seguramente tú tienes que hacer una parte. La primer parte sí es quebrantarnos, humillarnos delante de Dios, pero después de haber orado, estar ahí rogando el favor de Dios, al levantarte de ese momento, amado, tú sales para llevar a cabo lo que Dios te ha indicado, confiando en su palabra, en sus promesas, confiando en que Él estará contigo, confiando en que Él te va a sustentar, que no habrá tentación más fuerte de la que tú puedas soportar, que si viene esa tentación habrá juntamente una salida. Confiando, amado, en que Dios quiere darte la palabra, la gracia para hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que hablar con tus hijos, si tienes que hablar con la esposa, si tienes que transmitir las verdades espirituales con un compañero, con un familiar que está necesitado de las cosas de Dios, amado, haciéndolo confiando en esas verdades que Dios nos dice en su palabra. Levántate. Es tiempo de levantarnos. Entonces tenemos que clamar al Dios verdadero. Y mira, la verdad es que cuando Dios nos hace un llamado para levantarnos, aún a pesar de que nuestro estado ante los ojos de los demás pueda ser como que se diga, no, este ya no tiene remedio, estás perdiendo tu tiempo, este no entiende, ese no le cae el 20, este no cambia, no, este ya no va a cambiar. A veces así en el mundo sucede y las personas a veces nos equivocamos y pensamos de esa manera, pero mira, aun cuando la persona, podríamos decirlo, no solamente está durmiendo, sino en un sentido espiritual, a veces ya hasta está muerto espiritualmente. Mira, con todo eso el Señor levanta a los muertos. Él vino a hacer ese levantamiento, resucitó a los que ya estaban muertos. Y quiero hablarte el caso de un joven llamado Eutico. Este caso nos lo dice ahí en Hechos 20, verso 9. Es un momento en donde el apóstol Pablo había estado visitando diferentes lugares. Dice que iba a salir a la mañana siguiente, el discurso se alarga hasta la medianoche, así como se está alargando luego los discursos en esta reunión. Y algunas personas también ya pudieran estar a lo mejor cansadas, están ahí con sueño. Mire, dice Hechos 20, verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. ¿Y cómo dice que fue levantado? Fue levantado muerto. Fue levantado muerto. Jóvenes, no se vayan a dormir en la predicación. Bueno, no solamente los jóvenes, no, todos. Gracias a Dios no estamos en una azotea, sino sería de riesgo para algunos. Queridos, este joven estaba durmiendo y al dormir
dice que cayó. Bueno, algunas personas han interpretado esto porque habla de un joven que estaba en un discurso que Pablo le daba a la iglesia, como un creyente dentro, o un miembro de la iglesia, un discípulo, un seguidor de Cristo. Y esto puede representar, amado, a veces lo que nos sucede a nosotros, no solamente a los jóvenes, puede sucederle al anciano, al adulto. A veces en un sentido espiritual estamos durmiendo por lo que describí hace un rato. En nuestra vida cristiana solamente tenemos aspiraciones y sueños y no nos hemos percatado que estamos durmiendo. Este joven, amado, estaba tan metido quizás en el mensaje, en algún momento el mensaje ya estaba él tan cansado que cae. Pero mira, lo hermoso no es el hecho de que esta historia, amado, nos describe la tragedia de este joven, sino más bien el fin. Este joven fue levantado, resucitado. Se levantó, fue levantado por el Señor a través del apóstol Pablo, y este joven obviamente nuevamente tuvo vida. ¿Qué refleja eso, amado? La obra de Dios en cada uno de nosotros, en los que están durmiendo y aún en los que están muertos espiritualmente. Dios puede hacer ese milagro, levantarnos a vida, llevarnos a esa vida. Después de que fue levantado muerto este joven, Pablo oró por él, amado, y pues ese joven fue resucitado. Cuando el hombre piensa que las cosas están perdidas y ya no hay solución, amado, Dios es el que definitivamente tiene la última palabra. Y Él puede hacer cosas de las cuales nosotros no esperábamos en las personas que menos esperábamos. Así es que el Señor no ha menguado su poder, es el mismo Señor todavía, actuando con poder para transformar la vida de una persona. Pero ¿de qué depende, amado? Depende de aquellas personas que escuchen ese llamado a levantarse y sobre todo que tengan la fe para ver el poder y la gracia de Dios en sus vidas. Porque mira, ese milagro aconteció no por la justicia, no por la justicia o por la buena obra de Pablo, sino por la obra de Dios manifestada en fe, obviamente, en esta persona llamada Eutico. Eso, amado, es importante entender, que lo que la Biblia refleja en relación a la obra de Dios siempre se ha manifestado por medio de la fe. Es decir, que la fe es el medio, es el conducto, es el canal por el cual se visualiza, se observa, se manifiesta el poder que Dios quiere manifestar en medio de esta tierra. Y al decir poder, no estemos pensando solamente en milagro. Pensemos, por ejemplo, el poder de Dios para vivir una vida de justicia, de amor, en santidad, apartado del pecado, viviendo para Dios. Ese es el poder de Dios. Amén. Y esa es la manera en cómo se manifiesta también el poder de Dios. Paso al último punto, después de decirnos Dios, levántate, que nos implica el hecho de clamar a Dios, de actuar o de obedecer a Dios. También nos lleva a la fe. Dice Efesios, regresando a Efesios capítulo 4, el verso 16, Efesios 5, verso 14, dice: y te alumbrará Cristo, y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase, amado? Yo creo que es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque en su momento Jesús dijo que Él es la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Y la luz también lo que propicia es seguridad. La luz, en el sentido de la Escritura, es relacionado a dirigirnos o llevarnos directamente a Dios. Llevarnos directamente a Dios. La luz habla precisamente de eso,
Y cuando Jesús dice que nos alumbrará, no solamente nos está mencionando que vamos a poder ver esa luz, sino que además esa luz estará en nosotros. Esa luz llegará a nosotros. Si a ti te dieran a elegir entre dos caminos, un camino se ve muy oscuro, y hay otro camino, el camino donde hay luz. Seguramente muchas personas decidirían por el camino de luz. Dirían, no, yo me voy por este. Habrá jóvenes osados, aventureros, que se sienten inmortales, que dirán, no, yo voy a ver allá, ¿qué hay? Ese sentido aventurero que tiene, bueno, a veces le lleva a cometer los peores de los errores en su vida. Tristemente así, a veces, amado, la oscuridad atrae y ha atraído a muchas personas. Pero cuando alguien elige por la luz, tiene la certeza de que está tomando la mejor decisión, es decir, el camino de luz. Así es que, amado, la verdad es que cuando el hombre decide oír la voz de Dios y decide buscar a Jesús, está tomando la mejor de las decisiones en su vida. Quizás alguien puede decir, yo, gracias a Dios, he tomado muy buenas decisiones en mi vida. Pero, amado, definitivamente todas las decisiones que el hombre pudiera tomar en esta tierra, que pudieran ser muy prósperas, muy buenas, favorables, correctas, que algunas más personas le dicen, oye, qué buena decisión tomaste. Lo alientan, lo reconocen, a lo mejor le reconocen esos méritos. Pero si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, yo quiero decirte que la verdad, no has tomado la mejor de las decisiones hasta este día de tu vida. Buscar a Jesús, entonces nos dice la Escritura, amado, que si nosotros nos despertamos, nos levantamos, Cristo Jesús se va a acercar a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Jesús ha venido, amado, con el propósito de buscarnos, salvarnos, perdonarnos. Y además, no solamente eso, sino que tiene como propósito llevarnos hasta la vida eterna. Y Él sabe, amado, Él transitó este camino antes que nosotros. Sabe que el camino es angosto. Pero si Él anunció que estaría con nosotros, además sabía que lo íbamos a necesitar, que íbamos a requerir de su compañía y de su presencia, y lo dijo con el propósito de infundir fe y ánimo en nuestros corazones. Si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, es la mejor decisión que has tomado y no estás solo. En ese camino necesitamos andar y seguir. Esa es la luz que tenemos que tener en nuestras vidas, la luz de Dios. Esa luz, amado, viene a nosotros porque, ¿sabes? Es una obra que hace Dios en nuestros corazones al derramar su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando esa persona se ha arrepentido, cuando aquel hombre pecador reconoció sus pecados, le pidió perdón a Dios, entonces Cristo le justifica, le perdona, entonces viene el Espíritu Santo sobre la vida de esa persona y esta persona ahora está recibiendo la luz de Dios. Está recibiendo esa luz de Dios para ser dirigido en esta vida. Bueno, Dios quiere, amado, que nosotros estemos en ese camino y Él nos anuncia no estar solos, sino estar acompañados de su Espíritu, siendo llevados. ¿Sabes por qué? Porque aún los jóvenes flaquean y caen, porque aún el camino a veces se puede tornar difícil, pero los que tienen el Espíritu de Dios, como las águilas, caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Estarán siendo fortalecidos, ayudados, guiados, aconsejados. También
puede ser que exhortados, pero para que lo cojo no se salga del camino, para que las rodillas no estén paralizadas, sino para que cobren ánimo y sigan avanzando hacia la meta correcta. ¿Sabes quién es el que hace eso? El Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo que ha sido enviado para que tú y yo podamos permanecer en el camino de Dios, continuar. Él es ese consejero. El primer consolador fue el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, les daré otro consolador. Y ahora está el consolador que es el Espíritu Santo. Y Jesús nos decía que el Espíritu Santo haría, y nos enseñaría todas las cosas que Jesús ha enseñado. El Espíritu nos transmite, nos recuerda las palabras de Cristo, siendo de esa manera el consolador que alienta, que dirige, que ordena nuestros pasos, que nos lleva hacia el camino correcto. Y sabes, el Espíritu Santo está entre nosotros, el Espíritu de Dios, para ayudarnos, para dirigirnos. Quiero terminar este mensaje, amado, invitándote a que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y termino el mensaje pues solamente haciéndote esta invitación. Entendiendo que es un tiempo, amado, en donde tenemos que levantarnos. Es un tiempo para despertar, levantarnos. Yo quiero decirte que este tiempo, el que está dispuesto a ayudarnos a salir de ese estado espiritual, primeramente es Dios. Es el Espíritu Santo. Nos quiere ayudar a salir de esa condición espiritual. Y el Espíritu está deseoso de hacer su obra y de hacer la obra del reino de Dios y la obra de Cristo, establecerla en nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer eso. Ha sido encomendado a realizar la obra de Dios en este tiempo. Pero, amado, mucho depende de tu corazón, mucho depende de tu actitud. Y definitivamente a veces tenemos que renunciar, estar dispuestos a renunciar. Renunciar a nosotros mismos, a decir, yo voy bien, yo quiero seguir haciendo las cosas así. Y sabes, eso se llama cederle el control a Dios de tu vida. Porque sí, a lo mejor tú llevabas el control de tu vida y lo has llevado hasta este día. Pero el hecho de despertar implica, amado, que ahora tenemos que entender, ya no debemos de seguir como vivíamos hasta aquí. Tenemos que levantarnos y para eso tú necesitas entregarle el control de tu vida a Dios. Tú necesitas entregarle el control de tu vida. Aún como cristiano a veces sentimos que Dios tiene el control de nuestra vida, pero en realidad eres tú el que lo has tenido. Eres tú el que has tenido el control de tu propia vida. A veces solamente le dices a Dios lo que vas a hacer. No has pedido el consejo de Dios ni la dirección. No le has preguntado, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Tú quieres esto en mi vida, Señor? ¿Te agradaría, Señor, que yo hiciera esto? No, a veces hasta impulsiva, impetuosamente hemos dicho, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y como dice la Escritura, a veces hasta ofreciendo el voto de los necios. Amado, dejemos de actuar así. Dejemos más bien el control de nuestra vida, ahora démosle el control a Dios. Ahora tú entrégale el control de tu vida a Dios.
El despertar de nuestro sueño implica, amado, estar dispuesto a dejar que Dios esté tomando el control de tu vida. Joven, ¿estás dispuesto a entregarle el control de tu vida a Dios? Hay cosas a las cuales tú has querido añorar, soñar, pero a veces, como decíamos hace un momento, quizás ese impulso aventurero, el querer probar, el querer a lo mejor disfrutar de cosas, es lo que nos lleva a cometer los peores errores de nuestras vidas. Por eso es más sano que le entreguemos nuestra vida al Señor, que le entregues tú el control de tu vida al Señor, para que Él te dirija. Él te diga qué hacer, hacia dónde ir, qué rumbo tomar, qué será lo correcto. Porque Él tiene cosas muy buenas para ti. Él tiene cosas buenas para ti. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle el control a Dios de tu vida? Si tú tomas la decisión y decirle sí, Señor, entonces a partir de ahí, amado, recibirás la luz de Cristo, recibirás la gracia de Cristo, recibirás la influencia de Dios a través de su Espíritu, para que el Espíritu Santo te esté ayudando a tomar dirección y aún hasta para vencer aquellas cosas que no podías vencer, aquellas cosas con las que batalla tu alma, aquellas cosas con las cuales luchas en tu interior, esos sentimientos, esas acciones, esos pecados, esas pasiones que batallan contra tu alma. Mira, el Señor a través del Espíritu Santo te libera de esa condición de esclavitud, porque Él es el que trae la libertad. Él vino a traer libertad a los cautivos. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Él declara en su palabra que Él vino a traer libertad a los cautivos. Él trae esa libertad en tu corazón, en tu alma, para que tu alma no esté batallando, luchando con esas cosas, sino que sea libre para servir a Dios, para ser glorificado Dios en tu vida. Y si tú te has sentido esclavo, presa de remordimientos, has estado esclavo ahí de cosas que te condenan, hoy ve a Jesús. Cristo Jesús llevó los pecados que tú cometiste. Sobre Él fueron cargados para que tú fueras perdonado. ¿Y sabes por qué hizo eso? Porque Él te ama. Porque Él te ama. Y vino a rescatar tu vida, a salvarla, no a perderla. No para que fueras condenado, como dice Juan 3:16, sino para que tú seas salvo por medio de Jesús. Amado, Cristo Jesús vino con ese propósito. Hoy toma una decisión y te invito, amado, como lo hizo Dios a través de diferentes eventos, llevó al pueblo de Israel a tomar decisiones. En una ocasión le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel: escoge pues por dónde has de ir, el camino de vida o el camino de muerte. Ojalá escogieses el camino de vida para que vivas. En otro momento Dios a través del profeta Elías le decía al pueblo de Israel: si Baal es Dios, pues sírvanle, pero si Jehová es Dios, sírvanlo a Él. Y amado, Dios mostró quién es el Dios verdadero aquel día. Envió fuego del cielo. Así como esa luz y ese fuego que puede enviar a tu corazón a través del Espíritu Santo para manifestar su poder y su gracia. Pero toma la decisión de servirlo, de buscarlo. Como le dijo Dios a la iglesia también. Le dijo, o son fríos o son calientes, pero tibios no. A los tibios los vomitaré de mi boca. Amado, tendremos que tomar una decisión.
Él nos llama a despertarnos, a levantarnos, y entonces Cristo alumbrará nuestras vidas. Así es que hoy toma la decisión de entregarle el control de Dios a tu vida. Dile: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi vida, yo la entrego a ti. Quiero que tú me ayudes, Señor, te suplico que me ayudes, te ruego, Señor. Ayúdame para buscar tu rostro, para hacer tu voluntad, para vivir esa vida que a ti te agrada en medio de esta generación maligna, perversa. Dame de tu gracia, de tu influencia. En el nombre de Jesús. Oramos esto y damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ponla en nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de los presentes. Señor, aún aquellos que siguen necesitando oír tu voz para ser despertados, rogamos que les ayudes. Ten misericordia, Señor. Ayuda a aquellos que toman la decisión de hoy seguirte y hacer tu voluntad, entregando su vida a ti, Señor. Ayúdalos. Dales palabra, consuelo. Dales fe, Señor, en sus corazones. La paz que solo tu Espíritu puede dar. Y gracias, Señor, también pedimos por tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Cumple tus propósitos y tus objetivos en nosotros. Levanta tu iglesia, Señor, que sea luz en medio de esta generación. Ayúdanos a bendecir la vida de otras personas, a ser ese medio por el cual tú derrames tu bendición también para otras personas más. Nos ponemos en tus manos. Gracias. Amén y amén.